Antes de que existieran los dioses tal como los conocemos, antes de que Vishnu tuviera su trono en el Vaikunta, antes de que las serpientes dominaran el océano, hubo un huevo que brillaba como el sol, tan brillante que los dioses, al verlo, creyeron que el propio astro había caído a la tierra, tan caliente que el aire a su alrededor ondulaba como sobre un desierto en verano, tan lleno de poder que incluso los sabios más ancianos se alejaron de él, porque sabían, sin saber cómo lo sabían, que lo que nacería de ese huevo cambiaría el mundo. Y tenían razón. De ese huevo nació una criatura que no era pájaro ni hombre, sino ambas cosas y ninguna, con alas que al extenderse oscurecían el sol, con garras capaces de arrancar montañas, con ojos que podían mirar directamente al fuego divino sin cegarse, con una voz que hacía temblar el firmamento. Los dioses, cuando lo vieron volar por primera vez, se inclinaron ante él creyendo que era una manifestación de Agni, el dios del fuego. Él los miró desde las alturas y les dijo que no, que era algo diferente, algo que no había existido antes, que era Garuda. Y hoy vamos a contar su historia. Una historia de esclavitud y liberación, de amor filial y venganza cósmica, de un ser tan poderoso que los propios dioses tuvieron que negociar con él, de cómo un pájaro se convirtió en el vehículo del dios más importante del hinduismo, y de por qué hoy su imagen decora los templos de India, Indonesia, Tailandia, Nepal y Mongolia y es el símbolo nacional de 2 países. Esta es la historia de Garuda, y empieza, como todas las grandes historias, con una madre. Para entender a Garuda hay que entender el mundo en el que nació, y ese mundo estaba lleno de rivalidades que venían de mucho antes de que él abriera los ojos. El sabio Kashyapa era uno de los grandes Prajapatis, los creadores del mundo en la cosmología hindú, un ser de sabiduría infinita, padre de innumerables criaturas, y como era frecuente en la tradición védica, tenía varias esposas. 2 de ellas son las que nos importan aquí, Vinata y Kadru. Eran hermanas, y como muchas hermanas en los grandes mitos del mundo, Hera y las demás hijas de Cronos, Isis y Neftis, Lea y Raquel, compartían una historia de amor y competencia que terminaría definiendo el destino de sus descendientes. Kashyapa, complacido con ambas, les ofreció un don, pedirle lo que quisieran. Kadru pidió 1000 hijos serpientes, los nagas, las grandes serpientes divinas que pueblan el mundo subterráneo y los océanos de la mitología hindú. Vinata pidió solo 2 hijos, pero hijos más poderosos y gloriosos que todos los de Kadru. Kashyapa aceptó, y de sus uniones nacieron primero los huevos. Kadru puso sus 1000 huevos y esperó. Al cabo del tiempo correcto nacieron sus 1000 hijos serpientes, relucientes y peligrosos. Vinata puso 2 huevos, y esperó, y siguió esperando. Los huevos no eclosionaban. La impaciencia es una fuerza terrible en los mitos. Igual que en la vida real, la impaciencia lleva a decisiones que no pueden deshacerse. Vinata, incapaz de seguir esperando, rompió uno de sus huevos antes de tiempo. De él salió Aruna, el conductor del carro del sol, pero incompleto, a medio formar, con el torso de un hombre y sin las piernas que habrían tenido si el huevo hubiera seguido su proceso natural. Aruna miró a su madre con los ojos de alguien que sabe lo que le costó el error ajeno, y antes de ascender al cielo para tomar su lugar junto al sol, la maldijo. Por romper el huevo demasiado pronto, Vinata sería esclava de su propia hermana Kadru, durante 500 años. Y así ocurrió. El segundo huevo permaneció intacto. Vinata, ahora sierva de su hermana, lo cuidó desde su nueva posición de humillación, y esperó con la única esperanza que le quedaba, que lo que naciera de ese huevo fuera, tal como Kashyapa había prometido, el más poderoso de todos los seres. Esperó 500 años. El huevo esperó con ella. Para entender cómo Vinata acabó siendo esclava de Kadru y por qué Garuda haría lo que haría, necesitamos la historia de la apuesta, porque la esclavitud de Vinata no fue el resultado de la maldición de Aruna únicamente. Fue el resultado de una trampa tendida con la paciencia fría que solo tienen quienes llevan demasiado tiempo planeando algo. Un día, Vinata y Kadru estaban contemplando el gran caballo Uchreshravas, el caballo blanco que había emergido del océano primordial durante el batido de Alambrita, el néctar de la inmortalidad. Era una criatura de belleza sobrenatural, completamente blanca, luminosa como la luna llena. Kadru preguntó a Vinata de qué color era la cola del caballo. Vinata respondió sin dudar, blanca como el resto del cuerpo. Kadru dijo que no, que la cola era negra, y propuso una apuesta. Quien se equivocara sería esclava de la otra. Vinata aceptó confiada. Era obvio, el caballo era blanco, lo había visto con sus propios ojos. Pero Kadru no apostaba a ciegas. Esa misma noche llamó a sus hijos serpientes y les ordenó que se enredaran en la cola del caballo, uno a uno, tan pequeños y apretados que parecieran pelos negros. Los nagas eran sus hijos, debían obedecer. Muchos se negaron, horrorizados por el engaño. Kadru los maldijo, serían destruidos por el fuego del gran sacrificio del rey Janameyaya en el futuro, y los que obedecieron cumplieron su rol.
Al día siguiente, cuando Vinata y Kadru fueron a ver el caballo, la cola era negra. La trampa había funcionado. Vinata perdió la apuesta, y así quedó establecida su esclavitud, no solo por la maldición de su propio hijo, sino por la crueldad calculada de su hermana. Los grandes mitos hindúes no simplifican la maldad. Kadru no es una villana sin matices, es una madre que protege a sus hijos serpientes con una ferocidad que reconocemos aunque sus métodos sean despiadados. Y Vinata no es solo una víctima, también pagó el precio de su propia impaciencia al romper el huevo de Aruna. El mundo de Garuda nació de errores y crueldades entrelazados, como casi todos los mundos, y en el interior del huevo intacto algo estaba creciendo. 500 años de espera, 500 años de humillación de su madre, 500 años de un poder acumulándose en el interior de una cáscara que aún no estaba lista para romperse. Pero el momento llegaría. Cuando Garuda nació, el mundo sintió el impacto. El texto del Mahabharata, la gran epopeya hindú que es una de nuestras fuentes principales para esta historia, describe el nacimiento de Garuda con un lenguaje que hace difícil respirar mientras lo lees. Su cuerpo brillaba como el fuego al nacer, su tamaño era de una montaña. Sus alas, al extenderse por primera vez, crearon un viento que barrió el cielo. Los dioses, los devas, corrieron despavoridos creyendo que el fin del mundo había llegado. Los sabios buscaron refugio. El propio Agni, el dios del fuego, se replegó ante ese brillo que superaba el suyo. Y luego ocurrió algo extraordinario. Garuda redujo su tamaño, por voluntad propia, porque vio el miedo en los ojos de los dioses y entendió que ese miedo no le era útil. No quería la rendición de los cielos. No había nacido para conquistar. Había nacido para algo más específico, más personal, más urgente. Había nacido para liberar a su madre. Eso, en el contexto de la mitología hindú, es una declaración de carácter profundísima. Garuda tenía el poder para hacerse el señor de todo, y lo primero que hizo con ese poder fue encogerse para no asustar a nadie, y preguntar a su madre qué necesitaba. Vinata le contó todo, la apuesta, la trampa, la esclavitud, y le dijo que las serpientes, sus captoras, sus medios hermanos en cierta manera a través de su padre Kashyapa, habían puesto un precio a su libertad, el Amrita, el néctar de la inmortalidad, custodiado en el cielo de los dioses, rodeado de guardianes divinos imposibles de vencer. Para cualquier otro ser habría sido el fin de la conversación, pero Garuda fue el inicio del plan. Lo que Garuda hizo a continuación es, sin exagerar, una de las hazañas más espectaculares de toda la mitología mundial. Primero, tenía hambre. Los dioses no pelean bien con el estómago vacío, y Garuda tampoco. Preguntó a su padre Kashyapa qué podía comer. Kashyapa le indicó un lago donde vivía una tortuga gigante y un elefante gigante que llevaban siglos en conflicto. Garuda los atrapó a ambos, uno en cada garra. Buscó un árbol lo suficientemente grande para posarse, pero la rama se rompió bajo su peso. La sostuvo con el pico para no aplastar a los pequeños sabios balajillas que meditaban en ella. Buscó un lugar apropiado, comió y continuó. Y entonces comenzó el asalto al cielo. Los dioses lo vieron venir. Indra, el rey de los devas, el señor del rayo y la tormenta, movilizó a todos sus guerreros celestiales. Ejércitos de divinidades menores, gandharvas armados, guardianes con armas divinas. El cielo entero se preparó para rechazar a este ser que venía a robar el tesoro más preciado de los dioses. Garuda los atravesó a todos. El Mahabharata describe la batalla con detalles que parecen de una película de acción moderna. Garuda levantó polvo con sus alas y cegó a los ejércitos divinos. Golpeó con sus alas, sus garras, su pico. Derribó a los guardianes como si fueran hojas. Las armas divinas lo golpeaban y él las sacudía de encima como si fueran lluvia. Y siguió avanzando. El Amrita estaba custodiado por una rueda de cuchillas giratorias, afiladas como navajas, que no dejaban pasar ni el aire. Garuda redujo su tamaño al mínimo, se deslizó entre las cuchillas con una precisión imposible, y siguió adelante. Detrás de la rueda había dos serpientes gigantes de ojos de fuego que fulminaban con la mirada a quien se atreviera a acercarse. Garuda levantó polvo con sus alas y las cegó antes de que pudieran herirlo, y las destrozó con su pico. Y allí, en el centro de todo, estaba el Amrita. Lo tomó, sin drama, sin grito de victoria. Lo tomó, lo sostuvo con cuidado, sabía que si lo bebía, él mismo se volvería inmortal. Pero ese no era el objetivo, y comenzó el regreso. En el camino de vuelta sucedieron dos cosas que dicen mucho sobre quién era Garuda. La primera, se cruzó con Vishnu, el gran dios preservador, uno de los miembros de la Trinidad hindú. Vishnu no intentó detenerlo, en cambio, lo observó con admiración y le ofreció un don, lo que Garuda quisiera pedir. Garuda pidió la inmortalidad sin tener que beber el Amrita. Vishnu se lo concedió, y entonces Garuda le hizo a Vishnu una oferta recíproca, que él, Garuda, sería su vehículo, su vahana, su montura por siempre. No por obligación, no por deuda, sino porque había reconocido en Vishnu algo digno de ese honor. La segunda cosa fue su encuentro con Indra, el rey de los dioses.
Indra, que había visto a Garuda destrozar todo su ejército celestial, se acercó no con hostilidad sino con respeto y le preguntó qué iba a hacer con el Amrita. Garuda explicó que iba a entregárselo a las serpientes a cambio de la libertad de su madre, pero que no tenía intención de dejar que las serpientes lo bebieran realmente. Indra entendió y le prometió que él mismo recuperaría el Amrita antes de que los nagas pudieran beberlo, si Garuda lo dejaba en el suelo brevemente. Un acuerdo entre el conquistador y el conquistado, un pacto de conveniencia que beneficiaba a ambos. Garuda había llegado al cielo de los dioses como enemigo y salía de él con la amistad de Vishnu y el respeto de Indra. Eso no es fuerza bruta, eso es inteligencia. Garuda regresó ante las serpientes con el Amrita. Cumplió su parte del trato. Les dijo que allí estaba el néctar de la inmortalidad, que era suyo, que tomaran a Vinata y la liberaran, que antes de beberlo debían purificarse realmente. Las serpientes, ansiosas ante la inmortalidad al alcance de la mano, liberaron a Vinata, cumplieron esa parte del trato, y fueron a purificarse. En ese momento, Indra descendió del cielo y recuperó el Amrita. Cuando las serpientes regresaron, el recipiente estaba vacío. Solo la hierba sagrada Kusha quedaba en el suelo, donde Garuda lo había colocado. Las serpientes, desesperadas, lamieron la hierba esperando algún resto del néctar divino. La hierba cortó sus lenguas, y desde ese día, según el mito, las serpientes tienen la lengua bífida. Pero lo que importa en este momento no es la ingeniosa trampa. Lo que importa es lo que ocurrió antes. Garuda, con el poder de haber derrotado al cielo entero con sus garras, se arrodilló ante su madre. Le devolvió la libertad, no el poder, no la riqueza, no la venganza sobre Kadru, aunque la tenía al alcance, solo la libertad. Hay una frase que los comentaristas del Mahabharata destacan una y otra vez en este episodio. Garuda no actuó movido por el odio de las serpientes, actuó movido por el amor a su madre. En la tradición hindú, el respeto filial, Pitru Bhakti, la devoción de los padres, es uno de los valores más sagrados. Garuda es su personificación más extrema y más hermosa. Un ser capaz de derrotar a los dioses que usa ese poder no para su gloria personal, sino para cumplir su deber más elemental. Y cuando su madre estuvo libre, Garuda se elevó de nuevo al cielo, esta vez como el Vahana de Vishnu, como el rey de los cielos, como lo que había nacido para ser. La historia de Garuda no termina con la liberación de Vinata, porque el mundo que heredó estaba y sigue estando lleno de serpientes. La enemistad entre Garuda y los nagas no es solo personal, es cósmica. Es el reflejo mitológico de algo que cualquier naturalista reconoce. Las aves rapaces y las serpientes son rivales naturales, depredadores y presas en un ciclo que no tiene fin. Pero en la mitología hindú esa rivalidad tiene una genealogía, un nombre, una historia. Las serpientes, hijos de Kadru, son los medios hermanos de Garuda. Comparten padre, el sabio Kashyapa. Pero mientras Garuda nació del amor de Vinata por sus hijos, los nagas nacieron de la ambición de Kadru y crecieron en el seno de la crueldad que encadenó a Vinata. Garuda y los nagas son la cara y la cruz de la misma moneda familiar. Y sin embargo, la tradición hindú no presenta esta enemistad como algo simple. No es el bien contra el mal, es algo más parecido al orden natural. Hay serpientes que son nobles, como el gran Nagasesha, que es el lecho sobre el que Vishnu descansa en el océano primordial. Hay serpientes sabias y poderosas que merecen respeto. Y Garuda, aunque sea su eterno adversario, lo sabe. La dualidad es parte de su naturaleza. Es el enemigo de las serpientes y el servidor de Vishnu, cuyo lecho es una serpiente. Ese aparente contrasentido es, para la filosofía hindú, absolutamente coherente. El universo está lleno de opuestos que coexisten y se necesitan. La imagen más reconocible de Garuda en el arte hindú es esta: Vishnu sentado sobre sus hombros o sobre su espalda, viajando por el cosmos. Es una imagen que aparece en millones de templos, en esculturas de piedra y bronce, en pinturas de miniatura mogola, en relieves de Angkor Wat, en las banderas y emblemas de naciones enteras. Es una de las imágenes religiosas más reproducidas de la historia humana y merece que nos detengamos a pensar qué significa. En la tradición hindú, el Vahana de un dios no es simplemente su vehículo de transporte. El Vahana es una extensión de la naturaleza del dios. Nandi, el toro, es la fuerza y la devoción de Shiva. El ratón de Ganesha es la humildad y la capacidad de colarse por cualquier lugar. El pavo real de Kartikeya es la belleza y la guerra. ¿Y Garuda? Garuda es Vishnu en movimiento. Es la capacidad del gran preservador de ir a donde necesite ir, de cruzar cualquier distancia cósmica, de alcanzar cualquier rincón del universo donde el orden esté amenazado. Pero también es algo más. Garuda representa la mente devocional que eleva al alma. En la filosofía vaisnavita, la tradición hindú centrada en la devoción a Vishnu, Garuda es el símbolo del Bhakti, la devoción pura. Es el que lleva a Vishnu en su corazón con tanta intensidad que se convierte en su transportador, en el medio a través del cual el dios se manifiesta en el mundo. Cuando Garuda eligió ser el Vahana de Vishnu, y fue una elección, no una imposición, no estaba rebajándose, estaba definiendo su propósito más elevado.
Hay una sabiduría en eso que trasciende la mitología. El mayor poder no es el que domina a todo, sino el que encuentra a qué servir. Garuda tenía el poder de conquistar el cielo y eligió elevarlo. La historia de Garuda no se quedó en India. Viajó con el hinduismo y el budismo por toda Asia, transformándose en cada lugar que tocaba, pero manteniendo siempre su esencia. En Indonesia, Garuda es el símbolo nacional. El Garuda Pancasila, el emblema estatal indonesio, muestra a Garuda sosteniendo el escudo con los 5 principios fundacionales del Estado. En un país donde el 87% de la población es musulmana, el símbolo nacional es un dios hindú. Eso solo es posible porque Garuda ha trascendido la religión. Es cultura, es identidad, es historia compartida. La aerolínea nacional indonesia se llama Garuda Indonesia. En Tailandia, Garuda, llamado Krut, es el símbolo de la monarquía real. Las empresas con el emblema real de Garuda en Tailandia son las proveedoras oficiales de la corona. En Nepal, aparece en el arte religioso como guardián de Vishnu. En Bali, cada gran templo hindú tiene su representación de Garuda. En Mongolia y Tíbet, una figura similar llamada Kyung o Garuda aparece en el chamanismo y el budismo tántrico como símbolo de poder y purificación. Un pájaro mítico que nació de un huevo en la mitología védica se convirtió en uno de los símbolos culturales más extendidos de Asia. Garuda nació de la paciencia de una madre humillada y de un huevo que esperó 500 años. Derrotó a ejércitos de dioses no por odio, sino por amor filial. Robó el néctar de la inmortalidad y no lo bebió, porque su objetivo nunca fue vivir para siempre, sino liberar a quien amaba. Eligió ser la montura de un dios no porque no tuviera otra opción, sino porque entendió que el poder sin propósito es ruido. Y hoy, miles de años después, su silueta, alas extendidas, garras preparadas, ojos al frente, vigila desde banderas, templos, escudos y frontispicios a lo largo y ancho de Asia. Hay algo que los grandes mitos hacen que las novelas raramente logran. Nos dicen lo que una civilización considera importante. No lo que dice que considera importante, lo que realmente valora en su núcleo más profundo. La historia de Garuda le dice al mundo que la fuerza sin devoción es vacía, que el amor de un hijo por su madre puede mover el cielo entero, que la verdadera grandeza no es aplastar al que está abajo, sino elevarse para cargar en tu espalda lo que merece ser elevado. Eso es Garuda, el rey de los cielos que decidió arrodillarse ante su madre antes de volar. Aquí concluye la fascinante historia de Garuda, el majestuoso rey de las aves, símbolo eterno de poder, libertad y devoción. Su legado no solo surca los cielos de la mitología hindú, sino que sigue inspirando a millones como emblema de valentía frente a la adversidad y lealtad inquebrantable. Garuda no fue solo una criatura divina, fue la fuerza que desafió dioses y destinos por el honor de su familia. Si te apasionan las leyendas, los secretos y las historias ocultas de la mitología, suscríbete al canal y acompáñame en este viaje por los relatos más épicos de la humanidad, porque detrás de cada mito se esconde una verdad inmortal.